Buenas, en esta ocasión vamos a presentar lo que son las normas internacionales de contabilidad NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, presentado por David Francisco Ramos Velázquez, estudiante del octavo semestre de la carrera de Administración de Empresas. NIC 37. En abril del 2001, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad adaptó la NIC 37, provisión, pasivos contingentes y activos contingentes, que había sido originalmente emitida por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en septiembre de 1998. Esta norma reemplazó parte de la NIC 10, contingencia y hechos ocurridos después de la fecha del balance emitida en 1978, que trataba las contingencias. ¿Qué es la NIC 37? Es una norma que establece los criterios para contabilizar y reconocer las provisiones, los activos y los pasivos contingentes en las empresas. Su objetivo es garantizar que se utilicen las bases adecuadas para medir y reconocer estas partidas y que se revele información suficiente para que los usuarios puedan comprenderlas. ¿Qué son las previsiones? En la norma se definen las previsiones como pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su vencimiento. Se debe reconocer una previsión cuando y solo cuando se den algunos de los siguientes casos. 1. La entidad tiene una obligación presente, es decir, de carácter legal o implícita por la entidad como resultado de un suceso pasado. 2. Es probable, es decir, existe mayor posibilidad de que se presente que de lo contrario que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comparten definiciones económicas para cancelar la obligación. Y 3. Además, puede estimarse de manera fiable el importe de la deuda correspondiente. En la norma se hace notar que solo en caso extremadamente raro no será posible la estimación de la cantidad de la deuda. Pasivo contingente. En contabilidad, un pasivo contingente es una obligación surgida a raíz de un suceso pasado, cuya existencia puede ser consecuencia, con cierto grado de incertidumbre, de un suceso futuro o que no está registrada en los libros para no obligar a la empresa a desprenderse de recursos o no ser susceptible de cuantificación en ese momento. El término surge del concepto contable de pasivo, que engloba todas las obligaciones que asume una entidad, persona física o jurídica con obligación de llevar libros contables. A este término se le añade el adjetivo contingente, que a su vez procede de contingencia, indicando que dicha obligación no es segura al 100%, pero puede producirse en un futuro posible. Trato contable de los pasivos contingentes. En ocasiones, la contabilidad obliga a recoger pasivos contingentes a través de provisiones denominadas previsiones por riesgos y gastos. Esto se hace por el principio de prudencia, tratando que los libros contables reflejen los riesgos que una empresa está asumiendo. Podemos agregar que el pasivo contingente se encuentra en activos fijos, tales como terrenos. Lo podemos tomar como erogaciones, incluso discrepancia física, y ninguna de sus cuentas tienen IVA. Características de los pasivos contingentes son principalmente dos. 1. Genera una obligación, de ahí que se configure como pasivo. 2. Es previsible, pero incierta. Por ello, es una contingencia. Registro de estos hechos de los libros contables. Al ser incierto y no cuantificable, muchas de estas contingencias
no se pueden registrar en los libros en el momento en el que ocurre el hecho pasado que genera la obligación. En algunas ocasiones, estas obligaciones se tienen que registrar en las contabilidades de las empresas. Estamos hablando de las provisiones. Ejemplo de pasivo contingente. Para entender bien este concepto, creo que es necesario citar un par de ejemplos. Un pasivo contingente se daría en caso de que una empresa fuera demandada y nos encontramos litigando con terceros. Un hecho pasado puede conllevar una obligación futura. En este caso podría ser una sanción pecuniaria o una indemnización. 2. Las multas y sanciones de organismos públicos a la empresa como consecuencia, por ejemplo, de retraso en las prestaciones de impuestos pagos a la seguridad social. Activos contingentes. Normalmente los activos contingentes surgen por sucesos inesperados y no planificados, de los cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficios económicos para la entidad. Un ejemplo puede ser la reclamación que la entidad está llevando a cabo a través de un proceso judicial, cuyo desenlace es incierto. En la NIC 37 nos dice que un activo contingente no permite que una entidad reconozca ningún activo contingente, ya que ella podría significar el reconocimiento de un ingreso que quizás nunca se realice, a menos que dicha realización sea prácticamente cierta, en cuyo caso el activo ya no sería de carácter contingente y por lo tanto se contabiliza resultado apropiado. Si es probable que la entidad dé beneficios económicos hacia la entidad por causa de un activo contingente, se debe informar en notas a los estados financieros. Los activos contingentes han de ser objeto de evaluación de forma continua, con el fin de asegurar que su evaluación se refleja apropiadamente en los estados financieros. Alcances de la NIC 37. Esta norma se aplicará por todas las entidades en la contabilización de las previsiones, pasivos y activos contingentes, excepto aquellas que se deriven de los contratos pendientes de ejecución, excepto cuando el contrato sea oneroso. Esta norma no es aplicada a la NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y valoración. Los contratos pendientes de ejecución son aquellos en los que las partes no han cumplido ninguna de las obligaciones o bien que ambas partes han ejecutado sus compromisos. En otras normas internacionales de contabilidad se especifican las reglas para tratar ciertos desembolsos como activos o como gastos. Tales cuestiones no son abordadas en la presente norma. De acuerdo con ello, esta norma no exige ni prohíbe la capitalización de los costos reconocidos al constituir una determinada previsión. Como conclusión, finalmente podemos decir que la NIC 37 se asegura que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las previsiones, pasivos contingentes y activos contingentes.